El poder de la historia. El Evangelio debe penetrar y reformar la cultura. Darrell Miller. Hemos hablado sobre cómo las ideas viajan. Y hemos dicho que viajan alrededor del mundo, que viajan en el tiempo y que también penetran en la cultura. Cuando el Evangelio de Mateo, en Mateo 28, del 18 al 20, nos introduce la gran comisión. Y Cristo dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Lo que quiere es ver naciones transformadas. Él no solo quiere ver almas salvadas para el cielo. No se pueden salvar almas. O mejor, déjenme decirlo de otra manera, no se pueden transformar naciones sin salvar almas. Pero se pueden salvar muchas almas sin transformar naciones, y eso lo hemos hecho muy bien. Vemos países como Kenia, en África, donde el 80% de su población profesa a Cristo. No obstante, la pandemia del SIDA está muy extendida. La fidelidad en el matrimonio es inexistente. La corrupción y la pobreza están desenfrenadas. Esta es una nación donde el Evangelio ha sido predicado, pero no ha penetrado en la cultura. No hemos discipulado al nivel de la cultura. Así que queremos tomar unos minutos para examinar este concepto del Evangelio y la cultura. En este gráfico vemos que necesitamos compartir el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento. Tenemos que llamarlos a nacer de nuevo. Necesitamos llamarlos a vivir a la sombra de la cruz de Cristo. Pero una vez que hemos hecho este llamado evangelístico, una vez que la gente ha venido a Cristo, esto no es el final del proceso, es solo el principio. Podemos mirar las vidas y las obras de Carlos y de Juan Wesley en Inglaterra. Inglaterra era una cloaca cuando Dios levantó a los hermanos Wesley. Ellos predicaban a un Cristo crucificado. Pero decían, si vienes a la cruz, tiene que haber una transformación en tu vida y tiene que haber una transformación en la sociedad. En otras palabras, no se trataba simplemente de venir personalmente a Cristo. Esta entrega personal a Cristo establece el fundamento para la transformación de la sociedad. Así que es necesario ver que la gente venga a Cristo. Y luego, ¿qué tiene que ocurrir? Es necesario reformar la cultura. Las culturas son un reflejo del Dios o dioses que adoramos. Ya mencioné previamente que la cultura antecede a la economía y a la política. Pero ¿de dónde procede la cultura? Cultura viene de la palabra culto. Y culto es adoración. Entonces la cultura es producto de la adoración de un pueblo. ¿Cuál es la naturaleza del Dios al que usted adora? Su naturaleza y su carácter establecerán la cultura. Y la cultura establece el marco de referencia que define las experiencias sociales, económicas y políticas. Entonces, si la gente viene a Cristo, necesitamos ver la cultura reformada para que sea un reflejo de la naturaleza del Dios viviente. Así que, si usted vive en un país en el que la corrupción está creciendo y ahora la gente viene y conoce a Cristo,
Puesto que Dios es un Dios justo, Él no puede ser sobornado. Y si Dios es un Dios justo, entonces la justicia debe comenzar a nacer en la vida de los cristianos. Debemos de ser personas que busquemos la justicia, no gente que reciba sobornos ni que pague sobornos. Entonces necesitamos llamar a la gente al arrepentimiento, y cuando la gente viene a Cristo, esto es el principio del proceso, no el fin del proceso. Luego tenemos que reformar la cultura, y desde una cultura reformada provendrán nuevas instituciones, estructuras y leyes en la sociedad. Entonces, el Evangelio tiene que penetrar en la cultura. Ahora, por favor, vayamos a Juan 17, del verso 15 al 19. Y lo que me gustaría hacer es tomar unos minutos para leer este pasaje y reflexionar en esta pregunta. Aquí Cristo está orando por la relación entre la iglesia y la sociedad. En este caso, entre los discípulos y la sociedad. Y quiero que reflexione en esta pregunta, ¿cómo debe ser la relación entre la iglesia y la sociedad basándonos en la oración de Jesús? En primer lugar, es bueno notar por lo que Jesús no oró. A menudo nos fijamos en lo que Jesús oró, pero a veces es importante notar aquello por lo que Él no oró. En el verso 15 de Juan 17, leemos, «Mi oración no es que los quites del mundo». Jesús podría haber pedido al Padre que sacara a su iglesia del mundo, pero no lo hizo. Él específicamente no lo hizo. ¿Por qué no oró para que Dios sacara a su gente fuera del mundo? ¿Por qué quería que estuvieran en el mundo? La palabra se hizo carne. Cristo dejó la eternidad. Él dejó un entorno perfecto para venir a un mundo caído, para vivir dentro de él. La palabra se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. Ahora, la iglesia en el día de hoy es el cuerpo de Cristo. Y Cristo quiere que su cuerpo habite en medio del pueblo. Él quiere que su iglesia habite en medio del pueblo. Ahora vemos que hay distintas reacciones a este pasaje. Hay algunos cristianos que leen este pasaje y entienden que Dios quiere que seamos un pueblo santo. Quiere que seamos santificados. Y razonan de esta manera. El mundo es un mundo caído. No podemos ser santificados en un mundo caído. Necesitamos retirarnos del mundo. Necesitamos desconectarnos del mundo. Y hay todo un grupo de cristianos que ven el edificio al que llaman iglesia como un lugar de refugio del mundo. Y en efecto, la iglesia a menudo crea un programa completo de servicios. Día tras día, durante toda la semana, esta actividad, aquella actividad, para que la gente no tenga que estar en el mundo, sino para que la gente esté en este edificio de la iglesia y fuera del mundo. Hay otros cristianos que leen este pasaje y entienden que Cristo quiere que estemos en el mundo. De modo que están en el mundo, pero no se les distingue como cristianos. Están en el mundo
y se tornan inconfundibles del mundo. Su sistema de valores, su estilo de vida, su comportamiento, no puedes ver mucha diferencia entre este cristiano y el no cristiano. Estoy pensando en lo que está sucediendo con la revolución sexual de nuestra sociedad. Hace un par de meses atrás leí un informe que decía que en los Estados Unidos, de los jóvenes cristianos evangélicos no casados con edades entre 18 y 30 años, el 80% de ellos practican sexo premarital y no ven nada malo en ello. En la sociedad como un todo, creo que el porcentaje es de un 88%, pero hablamos de cristianos. No solo cualquier tipo de cristianos, sino de cristianos evangélicos nacidos de nuevo. El índice de sexualidad y de intimidad sexual antes del matrimonio es casi igual que en el resto de la sociedad. No hay distinción. Nos hemos conformado al mundo. Pero, ¿qué era por lo que Jesús estaba orando? Él quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Él quiere que seamos un real sacerdocio, una nación santa. Él quiere que seamos embajadores de su reino. Él es el Rey del cielo y de la tierra. Él quiere que seamos embajadores de su reino. Y para poder hacerlo, tenemos que estar en el mundo, en medio de la sociedad. Tenemos que representar a Cristo y su reino en medio de la sociedad. Me gustaría que reflexiones un poco sobre estos tres tipos de iglesias. La iglesia retirada de la sociedad. La iglesia que se está conformando a la sociedad. Y la iglesia que conscientemente está buscando impactar a la sociedad, siendo una iglesia que está fuera de las paredes del edificio. ¿Qué tipo de iglesia es la suya?